¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos. ¿Cómo están, chicos? Deseándoles también unas muy buenas fiestas patrias, un buen fin de semana, sobre todo también. Y bueno, y ustedes aprovechando también el desarrollo de sus temas dentro de su proceso de preparación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, chicos. Bien, vamos a dar inicio ya a continuación hacia el desarrollo de nuestra siguiente parte, de nuestro siguiente tema, donde nos vamos a enfocar el día de hoy hacia la búsqueda de la identidad en esta segunda parte de nuestro tema, en donde va a enfocarse hacia lo que es el llamado proyecto de vida. Cuando hablamos acerca de este tema sobre proyecto de vida, viene a ser la construcción que nosotros realizamos a futuro acerca de las cosas que nosotros vemos, pues, en cuanto a lo que viene a ser una carrera, una actividad profesional, nuestra familia, amigos, pareja, entre otros. Entonces, cuando hablamos acerca del proyecto de vida, el proyecto de vida viene a ser una construcción entonces de múltiples actividades que nosotros realizamos de manera consciente y que van a llegar a estar enfocadas finalmente también pues hacia un fin. Pero, ¿cuál viene a ser esta característica? ¿Cómo se desarrolla el proyecto de vida? ¿Qué valor es el que tiene? Es la que vamos a ir viendo nosotros a continuación. En este plano, para poder definir lo que es el proyecto de vida, nos basamos en lo que llegamos a señalar la semana pasada respecto hacia el autoconocimiento. Cuando nosotros desarrollamos el concepto de autoconocimiento, el autoconocimiento se ve enfocado, se ve orientado hacia un proceso donde el individuo llega a desarrollar conciencia acerca de sí mismo. Recordemos acerca de sus gustos, aspectos agradables, desagradables, probablemente encontramos ahí habilidades, destrezas o limitaciones. Y esto nos permite el hecho de que ser consciente de ello nos ayuda a poder llegar a tomar decisiones más adelante. Eso fue lo que vimos la semana pasada, el autoconocimiento, la autoestima y todo ello, ¿no? Muy bien. Ahora, lo importante, ¿qué tiene que ver esto con lo que viene a ser el proyecto de vida? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Es que cuando nosotros llegamos a partir de un proyecto de vida, es decir, una construcción de actividades orientadas, programadas hacia un fin, hacia una meta, es porque primero hemos tenido que haber descubierto en nosotros cuáles fueron nuestros intereses, cuáles son nuestros gustos o preferencias, particularmente si es que ya llegamos a construir una vocación. Si tenemos conciencia de una vocación, sabemos a qué carrera vamos a enfocarnos, vamos a dirigirnos, entonces nosotros nos permite sobre todo ya programar. Eso es finalmente un proyecto de vida, es un plan estratégico. Y como todo plan, tiene un objetivo y tiene estrategia. Si no, pues no podríamos hablar acerca de un plan. Algo muy parecido como cuando ustedes hacen su plan de estudios. Todo plan de estudio implica objetivos e implica estrategias, sino cómo vamos a lograrlo, pues, ¿no? Claro, entonces de eso se trata. Entonces, en un plan, en un objetivo orientado a futuro, a largo plazo, y las estrategias que nos van a permitir lograr que esto se dé, que esto se cumpla, a eso es a lo que le llamamos el proyecto de vida. Entonces, de esta manera, cuando hablamos acerca del proyecto de vida, el proyecto de vida viene a ser toda una planificación. Claro, es una programación de objetivos que la persona desea alcanzar en la vida. Como ya les decía, primero debemos de tener claro entonces cuál es mi objetivo y eso parte del autoconocimiento. Es una tarea también por ello personal a desarrollar que demanda descubrimiento y compromiso con una misión. Cuando hablamos acerca de un plan de vida, implica lo que es la idea de un compromiso y este elemento es altamente significativo, ya que cuando nosotros llegamos a darle sentido a las cosas, consideramos que parte de nuestra felicidad es terminar una carrera universitaria, supongamos, eso es parte de una planificación. Sí, yo considero importante en mi vida terminar una carrera universitaria. Genial. Si quieres seguir una carrera universitaria, por lo tanto, tendrás que asumir objetivos, que ya lo puede ser, que lo tengas claro, pero también qué estrategias vas a desarrollar. Y lo que envuelve todo eso es el compromiso para poder llevarlo a cabo. Claro, ¿no? Porque la planificación implica a futuro, en tal caso, un compromiso con uno mismo, un compromiso con una misión.
qué es lo que queremos alcanzar y de qué manera lo vamos a hacer. Esa es la parte entonces de nuestro compromiso, ¿no? Aquello que nos va a empujar, nos va a señalar, nos va a orientar hacia poder entonces definir lo que nosotros realmente queremos. Por esa razón, cuando nosotros no encontramos algo que realmente nos motive, es por eso que no existe un compromiso, es por eso que no existe un comportamiento sostenible. Eso es lo que va a caracterizar. ¿Bien? Entonces, el proyecto de vida va a estar enfocado hacia ello, un aspecto muy importante, sobre todo, a poder llegar pues a señalar, a definir, y eso viene a ser algo que nosotros también construimos, obviamente, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando nos referimos eh, a la forma como nosotros programamos todo ello, es a lo que se va a llegar a enfocar en cuanto a lo que va a ser, pues, eh, en nuestro proyecto de vida, ¿no? Una programación. Y el proyecto de vida es lo que va a caracterizar sobre todo al individuo hacia futuro, pero sobre todo pues teniendo en cuenta la característica de programación, compromiso y sobre todo también satisfacción. El proyecto de vida se vuelve así entonces una herramienta que busca orientar el crecimiento personal. Cuando hablamos acerca del crecimiento personal, significa que la persona cada vez más le pueda llegar a, le pueda llegar a dar un valor hacia la actividad que realiza. Crecimiento personal significa satisfacción por lo que nosotros hacemos, es la satisfacción por lo que nosotros llevamos a cabo y por lo tanto también valora de esa manera nuestra existencia. Eso es justamente la parte de un proyecto de vida. Entonces, cuando notamos de que algo llega a valorar nuestro sentido propio de las actividades que realizamos, que llevamos a cabo y todo ello, tiene que ver entonces con un sentido, ¿no? Por supuesto. Y es aquí donde lo encontramos. Entonces, el proyecto de vida es una herramienta que busca así orientar el crecimiento personal, otorga coherencia a la vida y marca un estilo en el actuar, en las relaciones sociales, en el modo de ver los acontecimientos y sobre todo también en consecuencia también aumenta la autoconfianza y la autoestima. Muchas veces el buscar atajos nos puede llegar a simplificar parte de nuestra vida, pero hay otras cosas en las cuales necesitamos de presentar un comportamiento continuo, como por ejemplo lo que ustedes vienen haciendo. Al momento en el cual ustedes se preparan para poder lograr un ingreso a la universidad, implica una activación, una planificación de actividades que vienen haciendo, claro, en donde van a dar de ustedes su tiempo y su esfuerzo. Eso es parte de un compromiso, claro. Entonces, por eso que ustedes están sumándose hacia todo aquello que esté enfocado a su satisfacción personal, que va a ser el ingreso a la universidad. Que, claro, ¿no? Que de estar ya en la universidad recién es el punto de partida para varias cosas más que van a llegar a suceder. Muy bien. Entonces, de esta manera es como nosotros le damos un valor muy significativo. Todos tenemos un proyecto de vida de las cuales el proyecto de vida se habla en general y más aún en este contexto, por una cuestión académica. Pero recuerden que nuestra vida no es solamente la parte académica. Recordemos que eso es parte de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Toda nuestra vida no gira en torno a una carrera universitaria. Es parte de nuestra vida, es parte de lo que nosotros valoramos, obviamente, porque nos cuesta, es un esfuerzo y todo ello. Pero no es que llegue a ser toda nuestra vida, es parte de. Y eso es importante llegarlo a considerar, que es parte de muchas otras cosas que nosotros tenemos. Parte de nuestro proyecto de vida viene a ser nuestro proyecto en función a lo que es familia, en función a nuestras relaciones sentimentales, amicales, laborales, económicas. Tenemos varias cosas en cuanto a un proyecto de vida. Son varios detalles ahí que queremos nosotros llegar a planificar. Y el compromiso de lo que nosotros queremos y el tiempo que nos va a tomar es parte de todo un proceso. Entonces, el proyecto de vida es algo muy interesante porque nos permite sobre todo tomar decisiones en el camino, algo que nos va a permitir desenvolvernos de una mejor manera, sobre todo al momento de llegar a practicar o planificar. El proyecto de vida, así, es un conjunto entonces de intenciones, motivaciones y esperanzas que delinean una ruta a seguir en la vida, hacia un fin o hacia nuestro destino. ¿Qué queremos alcanzar? Surge a partir de un ideal
y del descubrimiento de una vocación. Como le dije, nosotros lo vamos a aterrizar más hacia el campo académico, sí, una vocación, pero no solamente el proyecto de vida, como le dije, pues es la carrera, ¿no? Es más, son más cosas, mucho más cosas. Pero como para empezar, es importante tener claro de que esto estaría relacionado también entonces con una vocación. Bien, entonces, seguir una ruta en nuestra vida es aquello que le permite también dar un sentido, nos permite evaluar las situaciones tanto favorables como desfavorables. Entonces, tener conocimiento acerca de esto parte entonces de un autoconocimiento. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Parte de nuestro proyecto de vida. Ahora, por otro lado, el proyecto de vida también tiene la característica de ser moldeable, adaptativa. ¿Qué significa? Que se ajusta a las nuevas situaciones, se ajusta a nuevos contextos. Y esto es algo muy importante de considerar. Por ejemplo, si nos basamos en un contexto de realidad, cuando se llega a dar en el 2020, supongamos en la pandemia, van a haber chicos que van a asumir a lo mejor en su proyecto de vida. Sí, seguramente entonces yo voy a terminar el colegio en el año 2019, sí. 2020 voy a hacer un verano, ajá, sí, sí. Solamente pues un verano, yo creo que un verano y un repaso fugaz, así muy violento. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Con eso ya entraría pues a San Marcos, a medicina, claro. Ya en primer ciclo me voy a dedicar a esto, a lo otro. En segundo ciclo ya terminaría más o menos en el 2027, más o menos, sí, sí, aproximadamente. De ahí estaré pues viendo una programación a futuro también, seguro. Sí, para salir a hacer un posgrado en el extranjero. Sí, también hago esto, a lo otro. Como que a los 32 por ahí ya tendré más o menos maestría y terminando ya mi doctorado, creo, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, como que uno llega a proyectar a futuro muchas cosas que en la práctica a veces no ocurren. Y se desata la pandemia y nadie esperaba que se diera la pandemia. Cerraron las universidades, todo hasta nuevo aviso, etcétera, etcétera, etcétera. El examen de admisión se postergó y que nadie esperaba que eso sucediera, solamente, bueno, ya por esta coincidentemente quincena de marzo, ¿no? Ya pues para fines de marzo, ya para quincena de abril, ya hacerla un poquito más larga hasta fines de abril, ya la segunda semana de mayo, y así fue avanzando, postergándose, postergándose, generando obviamente expectativa, zozobra, la gente no sabía ni qué hacer. Ahora me sigo preparando, pero ya estoy en un repaso del recontrarrepaso. ¿Y ahora qué hago? Pues ya mi vida es un repaso continuo. Entonces, muchas veces cuando esto se dio en su momento, muchas veces la gente pierde también parte de esto, la motivación. Y es totalmente, pues, entendible, ¿no? Porque uno viene de prepararse, de esforzarse. Sin embargo, eh, cambia en cierta parte nuestro proyecto de vida. En cierta parte llega a cambiar nuestro proyecto de vida. Porque nuestro proyecto de vida al final habíamos tejido algunas cosas en nuestra mente y sin embargo, pues en el camino van a darse o pueden llegar a presentarse diversos eventos, situaciones de las cuales no podemos llegar a abordarlas del todo. Y por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda tener que adaptarnos, ajustarnos hacia la situación. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el proyecto de vida, por más que nosotros planeamos cosas, no siempre las cosas van a ocurrir como uno espera, pero eso no es que sea malo, sino que nos hace estar alerta para siempre llegar a presentar nuevas estrategias de intervención. Entonces, si ocurriese tal cosa, ¿yo qué podría hacer? Si ocurriese tal cosa u otra, ¿qué podría llegar a realizar, ¿no? Entonces, de tal manera que siempre nos mantenemos siempre alerta, siempre estables. Claro, lo importante llegar a comprometerse para poder afrontarlo, que en esencia no es nada fácil, por cierto. Entonces, el proyecto de vida va a caracterizarse porque se pueden desenvolver o se puede llegar a desenvolver en diversos aspectos, pero lo importante es saber adaptarnos. Ajá. Entre los elementos que participan en el proyecto de vida va a llegar a ser la visión, uno, y por otro lado tenemos a la misión. La visión es una proyección a futuro,
Claro, y es aquí donde empieza la primera forma, ¿no? Como algunos autores referían, todo empezó con un sueño, ¿no? Claro, entonces esa visión a futuro es cómo tú te ves a futuro. ¿Qué es lo que tú te ves haciendo? ¿En qué te ves practicando o realizando algún tipo de actividad profesional? Yo no me veo en otra cosa que no sea pues ciencia de la salud, ya sea pues medicina, enfermería, no sé, tecnología médica, psicología, enfermería, en lo que pueda llegar a desempeñarme, no me veo en otra cosa que no sea ciencia de la salud. Es lo mío, veo que eso va conmigo. Entonces, en una visión es como nos vemos por eso a futuro, realizando qué actividad. Entonces, esa es la parte de la visión. En mi visión yo me veo una persona independiente, que pueda llegar a trabajar por mí mismo, que dependa de mí mismo, y que pueda llegar a tocar a fondo, sobre todo, también generar impacto e influenciar en los demás. Esa es una visión. Consiste entonces en identificar y describir los sueños e ilusiones. Es una imagen meta a largo plazo. Es la visualización de uno mismo, pero en el futuro. Entonces, lo que nosotros hacemos es trazarnos situaciones a futuro. ¿Y qué pasaría si hiciera esto? Yo podría dedicarme a tal cosa. Yo creo que podría llegar, o sea, esa imagen meta es a lo que algunos otros autores le llaman, pues, los sueños por realizar, ¿no? Claro, los sueños e ilusiones. Entonces, eso justamente se vuelve la imagen meta. ¿Realizando qué cosa? Realizando tal o cual actividad. Eh, y en base a eso, nosotros también posteriormente llegamos a tomar decisiones. Entonces la persona debe por eso imaginarse de cómo se ve en el futuro, de aquí a unos 10 o 15 años tal vez. ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde nos encontramos? Eh, ¿Qué estamos llevando a cabo o qué estamos realizando? ¿No? Ese vendría a ser. Para algunos chicos, no sé si habrán visto tal vez la película de Patch Adams, ya es una película que ya tiene ciertos años ya en sí. Eh, en una parte de la película que trata de un médico, Patch Adams justamente, el fundador de Bola Roja, no sé si ustedes habrán escuchado de Bola Roja, lo que hacen de los payasitos, ¿no? Pataclown. Claro, ya el fundador de Bola Roja y todo ello viene justamente con Patch Adams. Y este personaje, pues tenía un sueño, ¿no? El hecho de poder llegar a desarrollar su propia clínica en donde se podía atender a personas que tuvieran pues bajos recursos, que fueran de bajos recursos. Y de esa manera, pues, ¿no? Su idea era también llevar eso, alegría a los niños, a adultos, como una forma adicional, como un aspecto importante, sobre todo dentro de la atención médica. La atención médica para él no solamente era el hecho de poder llegar a prescribir nada más medicamentos, sino que la idea era también llevar una calidad de vida, y para él lo era a través de la risa. Entonces, Pat Chance tenía un sueño. Esa es la parte de la visión. La visión viene a ser eso, no una imagen meta, ¿no? Excelente, si lo han visto, entonces genial. Y eso favorable, porque la persona lo que hace es tener un sueño, es yo quisiera esto, quisiera que esto se pudiera llegar a realizar, ¿no? Y para eso, naturalmente, que hay que hacer cosas, claro, ¿no? Se alió con algunos otros amigos, compañeros de estudio, con la cual también, pues, ¿no? Quien apoya bastante aquí es la persona de la cual, pues, él posteriormente se enamora. Y eso que vendría a ser que cuando ya lo lleva a cabo, comienza a realizar cosas en el presente para que eso que está a futuro, que es la visión, se pueda llegar a cumplir. Entonces, nos lleva a hacer cosas en el presente, aquí y ahora, y eso que vendría a ser justamente, ¿no? La misión. Entonces, cuando hablamos acerca de la misión, vienen a ser acciones que permiten lograr que la visión personal se vuelva realidad. Claro, son acciones que permiten lograr entonces así que la visión personal se vuelva realidad, la visión personal se vuelva realidad. Pero estas acciones son aquellas que se enfocan en base a principios, en base a valores, motivaciones, que la persona adopta conscientemente para alcanzar una meta. Ajá.
Entonces, reúne varias cosas, primero el sujeto, reúne el propio individuo varias situaciones para que al final se pueda lograr esto a futuro. Entonces, esto viene a ser uno de los planos más significativos. Es el plan de acción para el momento presente, pero con perspectiva hacia el futuro. Claro, entonces son acciones en el presente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para que este plan de vida o proyecto de vida se pueda llevar a desarrollar y pueda alcanzar mi visión? Lo que yo visualizo, lo que yo veo a futuro, espero que se pueda llegar a dar. Esa es la parte de la visión a futuro, entonces, ¿no? Claro, de eso se trata. Entonces, para que esto se pueda llegar a dar, para que el sueño se pueda llegar a presentar, ¿qué necesitamos entonces? De hacer cosas en concreto, aquí y ahora. Esa es justamente la parte de la misión. En la película, ¿no? Patch Adams pues llega a convocar, como le decía, a sus colegas, amigos, compañeros de clase, de estudio, y con los cuales también apoyaron todos. Ajá, le alquilaron un rancho y ahí fue donde comenzaron a desarrollar su atención a personas con mayores necesidades, ¿no? Económicas. Y su predisposición fue eso, ¿no? Es siempre brindar calidad de salud, calidad de atención en lo que es salud, salud médica, pero teniendo en cuenta siempre, ¿no? Su disposición de generar eh, a través de la risa una calidad de vida en las personas. Entonces, esto justo es lo que sucede. Entonces, tienen que hacer cosas en el presente, aquí y ahora, en el momento, para que lo que uno ve a futuro se pueda llegar a cumplir, lo cual mismo se ve al momento en el cual ustedes eligen una carrera. Entonces, yo quiero seguir la carrera de medicina humana, eh, para eso voy a tener que hacer cosas, claro. ¿Y esto qué me ayuda? El autoconocimiento. Porque gracias al autoconocimiento yo puedo visualizar qué es lo que me falta, qué es lo que necesito aprender o qué necesito desarrollar para futuro. Si soy de las personas que tiende a procrastinar con mucha facilidad, ¿qué puedo hacer para poder mejorar eso? ¿Qué estrategia puedo emplear para que esto pueda disminuir? Entonces, eso justamente, de eso se trata también cuando hablamos acerca de la misión, ¿no? La visión y la misión. Muy bien. En este campo, entonces, ¿qué implicaría también a raíz de ello, no? Que es otro elemento más del proyecto de vida, valores. Claro. Los valores son principios que determinan lo que es importante para cada uno de nosotros, permitiendo orientar el comportamiento y guiando también las decisiones, orientando la elección también entre alternativas. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr a futuro? ¿Cómo lo voy a hacer? Es otro de los planos bastante significativos que busca satisfacer, obviamente, también el sujeto o el individuo. Entonces, según García, una de las fuentes más importantes para la formación de valores son las actividades educativas, es decir, lo que nosotros llevamos en la escuela, y que, por cierto, preparan entonces al individuo para la obra bien hecha. Ajá. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca de los valores, ¿no? Entonces, los valores es aquello que nos va a guiar, entonces, nos va a guiar hacia alcanzar una meta, hacia un fin, y los valores pues se van a volver así, ¿no? Altamente significativos, si es que nosotros lo consideramos también, por cierto, de la misma manera. ¿Sí? Los valores, parte de eso también tiene que ver las características de la disciplina, es otro de los valores importantes y bastante significativos, ¿no? Como hemos visto en las noticias, personajes como Kimberly García, ¿no? Nuestra medallista, claro, ¿no? En atletismo, por ejemplo, ¿no? Gladys Tejeda fue el año pasado, o el año pasado, no, ya hace creo que 2 años, fue su reconocimiento también, creo, algo así, aproximadamente. Bueno, por los cuales entonces también se llegaron a desenvolver de manera muy significativa, ¿no? Los cuales entonces, ¿qué implica? Una actividad continua, disciplina, un elemento muy importante para poder desarrollar cualquier tipo de actividad en pos de lo que va a llegar a ser, pues, el proyecto de vida, ¿no? La disciplina, un elemento muy importante en lo que nosotros planificamos. Entre los principales valores que encontramos, por ejemplo, encontramos factor o valor, perdón, biológico o vital, que es aquello que valoramos como cuando alguien sigue la carrera de medicina. Para todos aquellos que siguen ciencias de la salud,
como en el caso de medicina, en el caso de enfermería, psicología, obstetricia, odontología, entre otras. ¿Qué es lo que se valora? Lo que todo profesional de la salud valora es la calidad de vida, es la condición en la cual las personas se manejan, se desenvuelven para poder lograr sentirse bien consigo mismos. Entonces, en este caso, y de ser así, se valora entonces la salud, la fuerza, el desarrollo físico, la coordinación psicomotriz. Ajá. Y se valora también entonces el estilo de vida saludable. Claro. Entonces, de esta manera, cuando a alguien se enfoca en la carrera de medicina humana, aquel que se enfoca hacia seguir la carrera de medicina humana tiene como principal valor, por lo tanto, la característica puede desenvolverse por sí mismo. El factor biológico vendría a ser sobre todo esto buscando la calidad de vida de sus pacientes. Claro, ¿no? De esa manera. Entonces, como que un médico, entonces, pues que consuma drogas, el médico que va, pues, ebrio a atender, entonces como que no calza, obviamente, dentro de la función que realiza, pues. Claro, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Como un psicólogo, pues, que atiende en el ámbito psicoterapéutico y que vive en continua depresión, entonces como que no calza tampoco, ¿no? Claro, entonces no calza por ahí. Entonces, allí, ¿qué es necesario por eso? Los valores. Entonces, los valores es aquello que nosotros consideramos estimable. Aquello que consideramos estimable es aquello que rige nuestra vida. Entonces, parte de esto también lo vemos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Al momento en el cual nosotros llevamos tal o cual tipo de alimentación o estilo de alimentación, lo hacemos porque valoramos algo para nosotros. Eso se daría. A nivel estético, ¿qué es lo que se valora? Se valora ahora el sentido de la belleza, de la armonía, la simetría, el orden, el buen gusto. Como por ejemplo los que son artistas, los arquitectos, valoran mucho también la armonía. Los que llegan a desarrollar actividad armónica a través del cuerpo, como por ejemplo los que danzan, como por ejemplo entonces los que danzan, ¿no? Entonces eso viene a ser una condición de naturaleza estética. Claro, ¿no? Se valora por eso el sentido de la belleza, de la armonía, la simetría, el orden, el buen gusto, ¿no? Entonces eso es justamente lo que se va a llegar a presentar. Eso es a nivel estético, ¿ya? Eso entonces se daría a nivel estético. Cuando hablamos acerca de los valores técnicos es aquello que entonces también acá se valora más bien la actitud utilitaria, como consecuencia de la práctica de conocimiento o herramientas. Claro, la parte técnica se refiere a todo aquello referido a poder manipular, manejar, tomar aquí y allá. Eso es la parte técnica. Y al valorarse esta condición técnica, entonces se le da un valor muy significativo hacia lo que viene a ser el propio sujeto. Cómo se maneja, cómo se llega a resolver, digamos, situaciones empleando algún tipo de recurso. Bueno, pues aquí los recursos van a estar enfocados hacia ello, pues, ¿no? La actividad, entonces, que nosotros realizamos en el ámbito técnico, decíamos, las habilidades técnicas están enfocadas, van a estar orientadas hacia esta solución de problemas. Entonces, nos manejamos sobre todo de una manera bastante favorable. Hay personas que tienen mucha facilidad para poder llegar a controlar maquinarias, para poder aprender el uso de cierto software, entre otros. Entonces, aquí donde también se ve eso, ¿ya? La actitud utilitaria para ello. A nivel intelectual, entre los principales valores a nivel intelectual, es aquello que se valora el desarrollo más bien y adquisición del conocimiento, hábitos de estudio, argumentación, adhesión a la verdad y sobre todo también el llamado pensamiento crítico. Claro, este tipo de valor es lo que podemos llegar a notar nosotros que se ve con mayor disposición para todos aquellos que van a seguir estudios universitarios. Claro, ¿no? La búsqueda del conocimiento, hábitos de estudio, ¿no? Eso es importantísimo para aquel que va a seguir estudios universitarios. Difícilmente, pues difícilmente vamos a encontrar porque alguien que esté en la universidad, pues diga, ay, qué aburrido, ¿no? Tanto hay que leer, tanto hay que investigar.
como que esto no va conmigo, ¿no? O sea, difícilmente, ¿no? Porque seguir estudios universitarios implican necesariamente también una preparación continua, actualizada, de las revisiones que se hacen aquí. Entonces, en el ámbito intelectual tiene que ver mucho también ese sentido. Un valor muy significativo también por estas actividades. Entonces, en el ámbito intelectual va por ese camino. En este caso, entonces, la actitud que se tiene, los hábitos de estudio, se vuelven, mejor dicho, algo bastante importante y muy significativo, porque es lo que el individuo va a llevar a cabo para que esto se pueda llegar a dar. Entonces, necesitamos de nosotros mismos para poder desenvolvernos de una mejor manera. La construcción de ideas, pensamientos y ciertas representaciones van a volverse entonces también muy importantes y muy efectivas. Entonces, valoramos eso. Ustedes que están ya en pos a ser universitario dentro de poco, valoran esto que viene a ser la parte de su preparación. Eso es característico de alguien que está obviamente en pos de estar en la universidad. Claro, ¿no? Entonces de eso se trata. Así alguien llega a elegir danza, de que llegue a elegir, pues no sé, algunas otras carreras, ¿no? Que aparentemente pareciera como que no necesita tanto leer, ¿no? O sea, pero alguien que va a arte, pues alguien que va a arte, pues va a estar ahí pasándola bien, más bien, ¿no? Claro, porque va a estar pintando, ¿no? Va a estar escuchando música. Aquel que va pues a danza va a estar bailando, ¿no? O sea, va a estar pasando bonito. O sea, qué bonita carrera, ¿no? O sea, no hay que estar tanto a la universidad para eso. ¿Qué tanto va a leer, no? ¿Qué tanto tiene que saber? Sin embargo, en la práctica eso no es tanto así. Para aquellos que también siguen incluso estudios universitarios, que siguen danza, educación física, arte y todo ello, no es entonces que la persona pues no se la pase sin hacer nada, ¿no? Y que todos los 5 años se la va a pasar pues pintando y decorando y ese tipo de cosas. No, tienen que conocer acerca de lo que es historia, historia del arte, tienen que saber sobre filosofía. Claro, ¿no? Ahí viene justamente la estética. ¿Por qué creer que algo es algo bello? Lo bello está en las cosas que nosotros producimos como artistas, o lo bello está en la subjetividad del individuo al tener conciencia de aquello que considera bello. Entonces ahí viene justamente todo un dilema acerca de la estética. Entonces, también estudian pues filosofía, tienen que estudiar historia, estudian pues claro que sí, tienen que tener un abordaje también bastante interesante, ¿no? Porque es una proyección que realiza el hombre. Revisan sobre literatura, claro, ¿no? Entonces, como llegar a representar probablemente, cómo representar el sufrimiento, pero ¿qué es el sufrimiento? Bueno, y tenemos a Arthur Schopenhauer. ¿Qué entiende por sufrimiento Schopenhauer? Claro, ¿no? La voluntad de vivir, la voluntad de vivir. ¿Qué diferencia con la voluntad de poder de Nietzsche? Claro, ¿no? ¿Y a qué se refiere con el espíritu dionisiaco, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, el artista va a tener que también plasmar parte de ello. Entonces tiene que tener conocimiento también de filosofía, de literatura, para poder plasmar entonces lo que él expresa, ¿no? Entonces, de tal manera que la parte intelectual implica eso, es el descubrimiento también y el valor por el conocimiento y por la manera en la cual podemos llegar a expresarnos también o diseminar parte de ello en sí. La parte moral es otro elemento muy interesante, muy interesante. Otro valor muy importante son los valores morales. Se valoran aquí las actitudes referidas al discernimiento entre lo que es lo bueno o lo malo, que es lo que rige nuestro proyecto de vida, que es lo que queremos hacer. A no dañar no dañarse a sí mismo o dañar a los demás. Implica el valor por lo que es la dignidad, por el altruismo, el valor por la justicia, la sinceridad, la honestidad, responsabilidad, el compromiso, que es lo que estábamos mencionando desde el inicio, ¿no? Y que todo esto estaría apoyado por la ética. Ese es parte del proyecto de vida. Hay personas que pueden llegar a tener ciertas condiciones que ya no desea y que parte de su proyecto de vida es lograr más bien un estado de la conducta correcta y de la espiritualidad. ¿Qué es lo que valora el individuo, no? Esto, por ejemplo, es algo muy peculiar y muy interesante en el proyecto de vida que pueden llegar a tener algunas personas. En este caso, cuando hablamos acerca de las condiciones morales, se refiere hacia el buen actuar o hacia el correcto actuar.
aunándolo a lo que viene a ser nuestra actividad profesional. Ustedes, cuando lleguen a terminar su carrera universitaria, eh, van a darse cuenta de que haber pasado por la universidad implica una formación y, por otro lado, el desarrollo de ciertas aptitudes, capacidades, habilidades, talentos, de los cuales los hacen desarrollar cierto poder. Sí, pero lo importante es que, y por eso se centran hoy en día bastante las universidades, es que ese poder vaya a darse de la mano con libertad y con responsabilidad, como lo diría Sartre, ¿no? El hombre es un ser libre, pero también es responsable. Claro, ¿no? Y de tal manera que a la final es entonces el sujeto, el individuo, al momento de valorar esa condición, se vuelve significativo, se vuelve altamente significativo, porque el valor moral es lo que nos lleva a poder actuar de manera correcta, justamente como lo mencionábamos hace un instante. Grandes mentes en la biología molecular, en bioquímica, etcétera, han llegado a formarse en casas de estudio a nivel universitario. Grandes mentes también llegaron a construir la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Grandes mentes han construido armas biológicas. Claro. Solo, y es que, naturalmente, que toda esta formación que ellos han tenido es un poder tremendo, claro que sí. Pero saber utilizarlo en mejoras, en pos del desarrollo de la humanidad, de la sociedad, es una responsabilidad muy grande. Y es por eso que las universidades también, bueno, y tiene su historia eso, tiene influencias obviamente del espiritualismo y otras cosas, le dan valor no solamente a la ciencia entonces, porque cuando estés en la universidad vas a enfocarte al conocimiento, vas a desarrollar habilidades, pero de la mano a eso debe de darse el valor moral, porque no solamente se trata de saber qué hacer, sino si perjudica o no a los demás o a uno mismo. Entonces, esa es la condición moral, eso es lo que nos hace diferentes también. Entonces, eso es lo que hacen hoy en las universidades dentro del curso de la llamada deontología. Curso de deontología, ¿qué significa? Pues el estudio acerca del deber, ¿no? Claro, pero deontología dentro del contexto profesional, dentro del contexto de lo profesional, a eso se refiere. Ese es el valor de lo moral, a eso se refiere dentro del campo de lo moral, ¿ya? Entonces, el valor moral tiene ese sentido muy importante en la cual nos hace actuar de manera correcta en sí, en base a lo que nosotros desarrollamos en pos de nuestro proyecto de vida, ¿no? Un elemento muy, muy importante. Y en el ámbito social es donde se valora más bien el respeto hacia los derechos humanos. Se valora el respeto a los derechos humanos ahora. Sociabilidad, el patriotismo, altruismo, la subordinación a la ley, la autoridad, el poder, el prestigio, ¿no? La amabilidad. O sea, se refiere al contacto con otras personas. Ese es otro valor importante, ¿no? El poder cultivar la amistad es un elemento muy interesante. ¿A cuántas personas nosotros podríamos llamar amigos? ¿A cuántas personas nosotros podríamos llegar a considerar de una manera muy significativa, pues, ¿no? Como parte de nuestra vida. Entonces, esto es justamente lo que vemos cuando nos referimos hacia el aspecto de lo social. Entonces, el valor de las relaciones sociales es otro elemento muy importante para nuestro proyecto de vida. La interacción social tiene varios beneficios. La psicología contemporánea valora mucho el hecho en el que las personas se puedan llegar a centrar sobre todo, se pueden llegar a centrar sobre todo en poder llegar a establecer buenas relaciones interpersonales. Esa es una de las inteligencias múltiples de Garner. Pero también, por otro lado, se concibe también dentro de un valor. El manejo que nosotros tenemos dentro del ámbito emocional se regula también a través de las relaciones sociales. Una persona que llega a trabajar desde casa, supongamos, es necesario que también tenga vínculos o contacto con el entorno, con el medio social, ya que eso lo vuelve también altamente significativo dentro de las actividades que viene realizando.
Entonces, le permite regular los niveles de estrés, las relaciones interpersonales, ¿sí? Por otro lado, las relaciones interpersonales también permiten mejorar nuestro, no solamente nivel de contacto con otros, sino que además nos permiten acceder a otros campos y medios dentro del ámbito laboral. Entonces tiene muchos beneficios las relaciones interpersonales, claro que sí, tanto en el ámbito pues amical, afectivo, como a nivel laboral, o sea, tiene varios beneficios. Y esto es justamente lo que nosotros llegamos a presentar dentro de nuestros valores. Los valores, entendido también como el ámbito de los intereses, me interesa todo lo que tiene que ver dentro del ámbito de la salud, me interesa todo lo que tiene que ver dentro del campo del arte, de la estética, me interesa todo aquello que tiene que ver con la tecnología, me interesa todo aquello que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos en cuenta cuando elegimos una carrera universitaria. Debe haber algo que nos llame la atención, algo que valoramos, algo que nos guste, algo que nos agrade llegar a presentar. Entonces, esa condición, esa característica, ese ámbito, es justo lo que se mueve entonces también en este plano. Sí, de eso se trata cuando hablamos acerca de los principales valores. Entonces, el valor que nosotros presentamos va a llegar a ser de carácter en la cual podemos llegar a tener más de uno. Un universitario puede tener valores biológicos, sí, uno. ¿Por qué? Porque va a medicina humana, ya. Por otro lado, también tiene valores intelectuales, claro, porque se enfoca hacia el ámbito de lo que es el conocimiento, la búsqueda del conocimiento. Es una persona que también valora mucho la parte moral, ajá, ahí también encontramos valores morales. Y busca dentro de su medio social, interactúa entonces con otros, valora las relaciones interpersonales. Entonces, esos vienen a ser los principales valores que nosotros tenemos. Cuando nosotros elegimos una carrera, la elegimos en base a ciertos valores. Parte de los valores, entonces, vienen a ser esto que estamos señalando también en ese campo. ¿Sí? Así es, ¿no? Pero necesitamos de algún instrumento para poder ir conociendo un poquito más acerca de nosotros mismos, sobre la base del autoconocimiento que ya explicábamos, efectivamente, ¿no? Y ustedes a lo mejor han escuchado hablar acerca del análisis FODA, probablemente, ¿verdad? Sí, hay un estudio, hay una herramienta que se conoce como el análisis FODA, que a lo mejor alguno lo habrá puesto en marcha incluso cuando estaba en el colegio, tal vez, ¿no? Pero ¿de qué se trata el análisis FODA y por qué es tan importante en las actividades que nosotros realizamos de manera consciente, que es justamente lo que veremos nosotros a continuación? ¿Ya? A ver, un momentito, disculpe. Bien, chicos, entonces, dentro del ámbito de la elaboración de diagnóstico, les decía, entonces, necesitamos de una herramienta que nos permita llegar a dilucidar acerca de nosotros mismos, sobre el aspecto favorables y desfavorables de nosotros mismos y del entorno para podernos dirigir hacia una meta o hacia un fin. Entonces, es así que se debe de realizar una evaluación de los recursos personales, como también virtudes, habilidades, talentos, valores con los que se cuenta.
respecto a sí mismo y también hacia los recursos familiares, institucionales y sociales para poder llegar a la meta. Entonces, de esta manera, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué recursos tenemos que nos permitan, sobre todo también, pues, alcanzar todos estos detalles? ¿Cómo es que nos dirigimos entonces hacia una meta o hacia un fin determinado? Eso viene a ser la parte de la elaboración de diagnóstico. Entonces, para ello se puede usar entonces, entre otras, una técnica de diagnóstico conocida como el análisis FODA. Y es que el análisis FODA viene a ser pues un instrumento que nos permite llegar a dividir en sí en 4 cuadrantes este análisis, este estudio, y que esta viene a ser parte del proceso del autoconocimiento, que fue lo que visualizamos nosotros la última clase. Entonces, de ser así, cuando hablamos acerca del análisis FODA, el análisis FODA tiene un sentido muy significativo. Implica el poder llegar a descubrir de nosotros mismos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando hablamos acerca de las fortalezas y las debilidades, oportunidades y amenazas, tienen un orden muy particular. Para empezar, las fortalezas y las oportunidades, lo que se encuentran en la parte superior, corresponden hacia el aspecto positivo de lo que veremos ahorita, mientras que las debilidades y las amenazas corresponden hacia un aspecto negativo. Bien, cuando hablamos acerca de las fortalezas y las debilidades, van a llegar a ser respectivamente la parte positiva y negativa, pero del individuo, del sujeto, de la persona, mientras que las oportunidades van a ser la parte positiva y negativa, pero del entorno, es decir, del medio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Ajá. Ah, muy bien. Entonces, este viene a ser un valor muy significativo también. Cuando hablamos acerca de las fortalezas y las debilidades, son la parte positiva y negativa, pero dijimos del sujeto. Cuando hablamos acerca del sujeto, nos referimos a que hay características positivas que posee el sujeto útiles para facilitar o impulsar las metas que desea alcanzar. Habilidades, aptitudes, valores, y que eso va a llegar a ser también altamente significativo. Y que eso va a llegar a ser entonces altamente significativo. Cuando hablamos entonces acerca de las fortalezas, hablar acerca de fortalezas entonces tiene que ver con las capacidades que nosotros tenemos como para la parte académica, ¿sí? Las aptitudes en cuanto a los números, probablemente en cuanto a los idiomas, eso vienen a ser la parte de las fortalezas. Las fortalezas entonces tienen un valor muy importante aquí, a partir de ello, ¿no? Sí, entonces hablamos acerca de habilidades, aptitudes, valores, ¿no? Un aspecto muy interesante. Eh, y esto es lo que nos va a caracterizar y nos va a predisponer hacia un buen desenvolvimiento. Las fortalezas también están entonces íntimamente relacionadas con respecto a los valores. Cuando alguien va a medicina humana, la fortaleza es todo aquello que le favorece para poder desarrollarse bien en la carrera o en la actividad profesional. Como por ejemplo en este caso, alguien que va a medicina humana y tiene una personalidad de tipo flemática, se vuelve eh, eso una fortaleza. Una persona que tiene una personalidad flemática es una persona que tiende a ser mucho más fría, calculadora, para poder llegar a afrontar situaciones. Es la persona que llega a ser muy meticulosa, muy detallista. La persona flemática es una persona muy ecuánime, muy equilibrada, y sobre todo con una fuerte tendencia a la imparcialidad. Eso caracteriza a una personalidad flemática.
Alguien que va a medicina, entonces, que tenga esa personalidad, genial, se vuelve una fortaleza, pues. Las personas que tienden a ser muy sensibles, muy vinculadas hacia la parte pues sentimental, digamos, eso para alguien que va a medicina se volvería quizás una debilidad aquí. ¿Por qué? Porque cuando una persona pues va a tener que atender a alguien, supongamos un paciente, qué sé yo, la persona debe de mostrarse de manera muy imparcial, muy serena, muy tranquila, pero la persona que llega a ser muy sentimental, a lo mejor se angustia, se desespera mucho por la otra persona, claro, pero al final pues va a terminar la persona no apoyando favorablemente al otro, sus decisiones van a estar muy sumergidas a una subjetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tener esta característica de personalidad sería una fortaleza, claro que sí. Entonces, toma decisiones, por supuesto, ¿no? Va a tomar decisiones, eso es adecuado. Pero si yo quiero seguir medicina, pero soy una persona que soy muy inestable, yo soy muy inseguro, muy insegura, eso se volvería más bien una debilidad, más bien. Claro. Yo quiero seguir medicina, pero lo otro es que yo soy muy temerosa y si se muere el paciente en mis manos, ¿qué hago en ese momento, no? Claro, entonces hay que lidiar con muchas cosas, obviamente, dentro del campo de la medicina. Entonces, si soy una persona pues que lo inunda el sentimiento de culpa, pues esta persona, pues si se le muere a alguien, se termina matando también, pues, ¿no? ¿Puede ocurrir? Sí, 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 claro, ¿no? Puede ocurrir porque hay personas que pueden llegar a enfocarse a desarrollar un cuadro depresivo por el sentimiento de culpa que pueden estar expresando algunas personas. Entonces, ¿eso es posible? Claro que es posible, ¿no? Claro, por eso es importante entonces tener en cuenta esta referencia, ¿no? Entonces algo estaría pasando en mí, claro, no solamente por eso bastan las capacidades o las habilidades, sino que también entran a tallar aquí también un valor por eh, el aspecto del individuo, sus capacidades individuales, personales, también forman un sentido muy significativo. Muy bien. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Si hablamos acerca de las debilidades, las debilidades van a ser ahora estas características personales, pero que impiden, obstaculizan, por eso decíamos, o bloquean el camino hacia las metas. Eso implicaría la parte de las limitaciones, claro. El análisis FODA nos permite ser más conscientes acerca de nosotros mismos para poder llegar a tomar decisiones más adelante, porque ese es el último paso del análisis FODA, es la toma de decisiones. Entonces, fortaleza, me doy cuenta de que soy una persona muy organizada, pero debilidades es que soy poco comprometida a veces. ¿Eso a qué te lleva como resultado? A llegar a procrastinar. Entonces, yo puedo programarme al inicio, considero que es importante hacer esto, aquello, lo otro, pero a veces ya en la práctica, en la acción misma, más bien eso no lo cumplo al final, me gana la flojera, ¿no? Entonces ahí aparecen justamente las debilidades. Sobre una debilidad es que yo soy de las personas que llega a construir muchas excusas. Esa es mi debilidad. Entonces, si no logré algo, no es que no me tuve tiempo. Si no hice esto o aquello, es que hubo visita. Y si tampoco es que se fue un fin de semana largo. Es que fue por 28. Entonces, siempre llegamos, esa es una debilidad. Y hay que ser consciente de esto, pues, ¿no? Entonces eso también me puede llegar a predisponer entonces a procrastinar. Claro que sí. Siempre hay excusas. Yo me doy cuenta que yo soy una fábrica de excusas. Soy así, ¿no? Debilidades. Entonces es importante reconocerlo para poder llegar a utilizar estrategias obviamente de intervención. Claro, ¿no? Como en todo tipo de actividad de la salud, ¿no? En general, igual que en el caso de un médico. Primero tiene que saber, pues, qué cosa es lo que hay que operar para luego saber cómo lo vamos a hacer. Claro, pues, ¿no? Entonces, igual en este caso, ¿no? Primero tenemos que saber cuál es el problema, el diagnóstico, para luego utilizar la estrategia pertinente. Igual es en este caso. Por eso también hacemos un diagnóstico de nosotros mismos. Entonces, en mi diagnóstico, por soy una persona que llega a presentar muchas excusas. Sí, me he dado cuenta de eso. Me he vuelto enemigo de mí mismo. Muy bien.
Entonces, si eso pasa, hay que utilizar ahora estrategias para poder salir de ese estado de construcción de excusas de manera continua. Claro, ¿no? Muy bien, entonces eso se daría, por ejemplo, ¿no? Yo digo es que me falta por, ya, listo, cuando lo tenga así comienzo a hacerlo, ya, eso, por ejemplo, ¿no? Claro, vendría a ser ello, ¿no? La parte de las excusas que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro. O llegamos a colocar simplemente responsabilizamos, perdón, a otros y no a nosotros, ¿no? Es que mi mamá, pues que tuvo que invitar a mi madrina. Si no hubiera venido mi madrina, yo no tuviera que haber salido. Y si no hubiera salido, entonces no hubiera estado 2 horas, pues, dejando pasar el tiempo. Yo hubiera estado terminando mis temas y hubiera repasado y esto y aquello. Pues para, para mi mamá, pues, ¿para qué le invita? Entonces, esa viene a ser la parte también donde nosotros nos excusamos, pero lo que hacemos es llegar a responsabilizar a los demás. Entonces, hay que ser consciente primero de eso, ¿no? Para poder obviamente utilizar estrategias, ¿no? ¿Qué va a pasar? No voy a dejar, por lo tanto, no voy a dejar de fabricar excusas a menos que hagamos algo. Por eso el análisis FODA no termina cuando ya se termina, perdón, no se termina, no se acaba el análisis FODA con el llenado de los 4 cuadrantes, no, sino que el análisis FODA termina cuando se toman decisiones y se hace una supervisión. Ahí recién estamos hablando del desempeño del análisis FODA. Claro, ¿no? Entonces de eso se trata. Entorno, oportunidades, como por ejemplo, viene a ser el apoyo externo. ¿Qué es lo que recibe del entorno que te puede favorecer? Esa es la parte de las oportunidades. Como por ejemplo, cuando llegamos a tener el apoyo económico, es una oportunidad. El apoyo económico es una oportunidad. El apoyo económico, perdón, la oportunidad son los instrumentos que también utilizas. Como por ejemplo, profesor, yo tengo una buena computadora. Esa es una oportunidad. Profesor, tengo 2 dispositivos, 2 celulares. Esa es una oportunidad. Profesor, tengo una tablet. Esa es una otra oportunidad. Entonces, todos ellos también son oportunidades, son elementos externos, pero que te sirven de apoyo a lo que puedas llegar a utilizar. Todos ellos son oportunidades. Dependiendo de cómo los utilices, es justamente lo que te va a favorecer. Ajá, de esa manera, ¿no? Sor, amenazas. ¿Cómo afronto las amenazas? Las amenazas vienen a ser las condiciones externas, pero que impedirían, obstaculizarían o bloquearían el camino hacia la meta. Son los obstáculos del medio o del entorno. Claro, ¿no? Esas son las amenazas. Las amenazas. Entonces son las condiciones externas, por eso es la parte negativa, pero del entorno. Como por ejemplo, ¿qué podría llegar a ser? Que suspendan el examen de admisión, supongamos, ¿no? Entonces eso se volvería una amenaza, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es una condición externa, o sea, no depende de mí, claro. Que impedirían, obstaculizarían o bloquearían el camino hacia la meta. Ajá. Entonces, eso se vuelve un aspecto de esto, ¿no? Una amenaza. Una amenaza. ¿Cuál podría llegar a ser una amenaza? Que reduzcan las vacantes. Esa es una amenaza. Condiciones externas que impedirían, obstaculizarían. Entonces en este caso lo están obstaculizando. Con menos vacantes, si así nomás ya habían pocas vacantes, ahora imagínense que reduzcan más las vacantes para cada carrera. Entonces es una amenaza, claro, porque es una situación desfavorable del entorno, porque eso no depende de nosotros. Es la elección que va a tener la universidad, supongamos, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien, eso por ejemplo sería, ¿no? Que aumente las vacantes de la pre. Ya eso, por ejemplo, sería una oportunidad, muy bien, ¿no? Sería una oportunidad, claro, sí, porque sería algo favorable, pero por parte del entorno, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Ya? Entonces ya manejan un poquito mejor entonces lo que viene a ser el análisis FODA, ¿no? El análisis FODA, entonces, sí, mi debilidad, profesor, es que yo me distraigo con mucha facilidad. Me distraigo, esa es una debilidad. Me distraigo con mucha facilidad. Apenas escucho que suena mi celular, entonces yo digo, ya he recibido una notificación. ¿Quién será? ¿Será un mensaje de texto? ¿Será un WhatsApp? ¿O será probablemente, pues no sé, ¿no? Alguien ha comentado en las redes sociales que me está informando, el Facebook, de que alguien ha comentado algo, alguien me ha etiquetado, etcétera, etcétera. Apenas escucho mi celular o vibra mi celular, ya en mi mente viene automáticamente, seguramente alguien ha hecho algo, ha posteado y qué sé yo. Entonces, mi debilidad es que me distraigo y dejo de hacer lo que estoy haciendo con tal de satisfacer mi curiosidad.
A ver, ¿qué fue entonces? Si alguien me mensajeó, ¿quién me mensajeó? Y si alguien comentó, ¿qué comentó? Entonces, estamos pendientes, tal vez en algunos casos, de eso. Eso se volvería una debilidad porque implica una continua distracción de la persona o del estudiante. Claro, ¿no? Eso, por ejemplo, se daría, ¿no? El chisme, ay, claro, eso también puede suceder. Entonces, a lo que voy es que, ¿qué hacemos frente a eso? Entonces, como decíamos, si yo ya lleno esto, fortaleza, debilidad, ya pues ya reconozco, pues mi debilidad es que soy muy distraído o se distrae continuamente, me distraigo a cada momento, debilidad, ya, muy bien. Ya listo, cierro mi hoja o qué sé yo, ¿no? Doblo mi hoja, la guardo y así no se va a resolver las cosas porque hayas llenado el análisis FODA, no es que se resuelva solo. Claro que no, pues, ¿no? El análisis FODA nos permite hacer un diagnóstico, es decir, nos permite sacar una conclusión. El perfil de cómo soy, ya, esa es una debilidad. Perdón, ese es el meollo del asunto del análisis FODA. Pero por otro lado, otro elemento del análisis FODA, ¿cuál es? Es la toma de decisiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Claro, toma de decisiones. Ahora, ¿qué voy a hacer para poder mejorar eso? ¿Qué voy a hacer para poder mejorar lo otro? Esa es la parte del análisis FODA, la parte más importante. Entonces, de esta manera, en el momento en el cual yo voy a llegar a utilizar entonces mis fortalezas. Claro, mi fortaleza es que yo me programo, mi fortaleza es que yo soy una persona bastante programada y eh, lo único malo es que me distraigo nada más. Bueno, dentro de mi programación tendría entonces que darle un espacio a lo que yo quiero, que también es la parte de la distracción, que no está mal. Lo malo está cuando yo me distraigo, pero pasa demasiado tiempo. Ese es otro detalle. Claro. Tal vez a alguno le ha pasado que a lo mejor pues dice en un instante, tal vez, voy a ver un poquito de TikTok, pero un ratito nada más. Y ese ratito de 20 minutos o de 15 minutos que iba a hacer, cuando ves la hora, pues se ha vuelto pues una hora y media. Pero ¿en qué momento pasó la hora? Pero si solamente fue un abrir y cerrar de ojo, nada más. Claro, ¿no? Entonces te das cuenta, claro, se te pasan los minutos, pero volando, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Entonces no está mal que te distraigas, no está mal que puedas revisar, ¿no? Claro, así es. Pero en este otro caso es que si eres de las personas que tiende a distraerse con mucha facilidad de esta manera, hay que utilizar algunos recursos, claro, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El hecho de tener que disminuir el tiempo, disminuir la frecuencia, desactivar tal vez las notificaciones, desactivar las aplicaciones que tienes, a lo mejor, ¿no? Supongamos. Pero yo en mi celular, y lo que pasa es que yo lo utilizo también para poder revisar algunas cosas. Bueno, tienes la computadora. Si no tienes la computadora, tienes la tablet, a lo mejor. Pero no es que tengas que utilizar el celular para ello. Entonces, al momento en el cual el estudiante dice, bueno, ya sé, medida de prevención. Si yo quiero distraerme, voy a tener un momento de mi distracción, pero eso será pues al final del día. Ajá. Y como yo soy una persona programada, esa es mi fortaleza, voy a programarme entonces para poder descansar y poder ver lo que quiero en el momento en el que yo lo vaya a necesitar. Sí. Antes yo hacía como una higiene mental entre estudio y estudio en mis momentos, mis 5 o 10 minutos de descanso que tenía. Lo que hacía yo era pues comenzar a buscar las redes sociales. No. Entonces, lo que voy a tener que hacer ahora es que las redes sociales, como en el caso del TikTok, no lo voy a utilizar, sino más bien hasta el final, hasta el finalizar toda mi programación. Se me ocurre. Y a lo mejor alguien sigue la programación de, no sé, el método Pomodoro, por ejemplo, ¿no? Entonces ese de 25-5, ¿no? 25 por 5. Entonces estudio 25 minutos, descanso 5 o 30 minutos y descanso 5, ya supongamos. Entonces ya he dejado de que en esos 5 minutos, 10 minutos, llegaba pues a utilizar las redes sociales, ya no. Ya no, entonces yo me distraigo de otra manera. Voy a la cocina, como algo, saco, veo un poco o pregunto a papá, mamá qué es lo que están haciendo, me voy a la esquina, camino un rato, regreso, etcétera. Entonces, pero yo he utilizado otros recursos y ya no las redes sociales como al final, porque perturbaba mi programación. Entonces, la debilidad lo he tenido que ir transformando poco a poco. Claro, entonces ahí recién estamos hablando de la utilidad del análisis FODA. El análisis FODA no nos permite solamente describir la condición en la que nos encontramos, sino que nos permite tomar medidas de prevención, nos permite llegar a
elegir estrategias para poder confrontarlo de la mejor manera. Entonces, para eso sirve el análisis FODA, ¿ya? Entonces, de esa manera, mi debilidad, si se han dado cuenta, a la final es de convertirse en algo favorable, ¿en qué se convertirá? La debilidad es que van a formar parte más adelante de nuestras nuevas oportunidades, no, fortalezas. Claro. Claro, pues ¿por qué? Porque era una debilidad, pero cuando yo he mejorado en eso, deja de ser una debilidad para convertirse en una fortaleza. Una de mis fortalezas ahora, ¿cuál es? Que me distraigo menos. Claro, ¿no? O tengo mejor control de mí mismo en cuanto a mis distracciones, en cuanto al control emocional. Ya eso, por ejemplo, vendría a ser la parte de las fortalezas. Esa es la parte de las fortalezas. ¿Bien? Entonces, la idea es esa, es trabajar sobre las debilidades para que éstas se conviertan en fortalezas. Y las oportunidades debemos de aprovecharlas. Eso es lo que debemos de hacer con las oportunidades. Tenemos que aprovecharlas. ¿Bien? Entonces, si queremos aprovechar las oportunidades, entonces va a llegar a ser sumamente importante en este caso. Oportunidades como entonces utilizar los instrumentos como la tablet, los equipos electrónicos que tenemos y que nos ayudan para poder programarnos y estudiar y todo eso, ¿no? Ya, eso vendría a ser la parte de las oportunidades, ¿ya? Las amenazas, tenemos que afrontar las amenazas o estar preparado frente a las amenazas. Si se reducen las vacantes, esa es una amenaza. Entonces, como se viene esa amenaza, supongamos, ahora yo tengo que reprogramarme a debilidades. Tengo que ya haber cambiado en ese caso, sí. Cambié mis malos hábitos hacia mejores hábitos. Ahí aparecería la parte de las fortalezas. Entonces, estos hábitos van a ir mejorando, que al volverse fortalezas y aprovechamos las nuevas oportunidades, entonces las amenazas se les afronta de esa manera. Ante menores vacantes, por lo tanto ahora estaré más organizado, más programado, he empleado mucho mejor mi tiempo que antes porque ya no me distraigo como antes. Entonces, así afronto las nuevas situaciones en los nuevos contextos. ¿Bien? Mediante nuevas oportunidades. Claro, ¿no? Mediante nuevas oportunidades. ¿Ya? Entonces, de eso se trata cuando hablamos acerca de las amenazas, ¿no? De eso se trata cuando hablamos entonces acerca de las amenazas también. Nos permiten afrontar situaciones, ¿ya? De eso se trata. Muy bien, muchachos. Ese viene a ser el detalle entonces, ¿no? Cambió el prospecto de examen de admisión de San Marcos. Algunos temas lo quitaron del prospecto anterior, otros han aumentado. ¿Es una amenaza? Sí. ¿Por qué, profesor? Ahí aparece, condiciones externas que obstaculizan. Pero esto viene de afuera. Claro, ¿no? De frente a eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que adaptarte, pues. Mi fortaleza es que soy una persona que se adapta muy rápidamente. Debilidad, el hecho de que a veces tiendo a postergar lo que hago. Ajá. Entonces, ya he ido trabajando, dejando de postergar y comprometerme más. He vuelto mi debilidad una fortaleza. Y aprovecho las nuevas oportunidades. Claro, ¿no? Los nuevos recursos que me están ofreciendo, tal vez. Ya, eso es justamente el análisis FODA. Termina el análisis FODA al momento de llegar a tomar decisiones, llevarlas a cabo y por otro lado también hacer una supervisión. Y por otro lado también hacer una supervisión. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el análisis FODA. Entonces, por eso es bastante amplio, bastante interesante y de una manera altamente significativa la aplicación de los mismos, porque eso es lo que nos va a garantizar o al menos predisponer a poder desenvolvernos mucho mejor en estos campos. ¿Ya? En el campo de la vocación, por otro lado, hemos escuchado bastante esto, consiste en el llamado que nosotros tenemos para poder dedicarnos a algo, algún tipo de actividad, ya sea profesional, ocupacional, etcétera. El término vocación proviene del latín vocatio. Vocatio proviene de este término en latín que significa llamado. Es un llamado, ¿no? La vocación proviene del término vocatio que significa llamado. Y se entiende como un impulso interno, una inclinación o disposición que poseen las personas
para analizar con plena satisfacción determinadas actividades ocupacionales, ocupaciones y profesiones. Claro, esa es la vocación. Entonces, al momento en el que nosotros hablamos acerca de una vocación, la vocación va a estar enfocada, orientada hacia lo que nosotros deseamos, es el llamado para algo. Y esa vocación no significa que sea única. Podemos llegar a orientarnos, a enfocarnos, podemos orientarnos, a enfocarnos hacia varias. La vocación entonces puede ser varios. ¿Puedo tener una vocación para esto, para aquello, para lo otro? Sí. Eso significa entonces que no tenemos una sola vocación para algo. No, podemos desenvolvernos en varios aspectos. Claro, ¿no? Parte de ustedes también se van a dar cuenta que sus capacidades, habilidades o destrezas los llevan a darse cuenta de una vocación amplia en diversos campos. Y eso les permite, sobre todo también, desenvolverse en diversas otras actividades. La vocación es el descubrimiento de una pasión en la vida y tiene como finalidad la autorrealización, o sea, sentirte bien contigo mismo al momento de llevarlo a cabo. Yo he notado que mi pasión viene a estar orientada hacia los animales. Creo que por eso quiero seguir también veterinaria o medicina veterinaria. Sobre lo mío, yo siento una pasión por descubrir, por crear, por inventar cosas que puedan llegar a ayudar o favorecer a las demás personas. Genial. Entonces es tu vocación, ¿no? Por lo tanto, entonces seguir la vocación es tratar de ser uno mismo, ser auténtico, claro, respetarse y adoptar un compromiso de vida. Entonces, ¿qué implicaría eso cuando hablamos acerca de la vocación? La vocación viene a ser un valor muy significativo, por lo que viene el individuo a elegir qué es a lo que se está enfocando, qué es a lo que se está dirigiendo. Y cómo entonces es que el sujeto se encamina, se dirige y busca llenar ese estado de sí mismo a través de actividades que le permitan alcanzar ser feliz. Esa es la parte de la vocación. Entonces alguien a lo mejor encuentra su vocación en la cocina y considera que lo suyo, el poder enfocarse a la cocina, dedicarse a la cocina, conocer nuevos platillos, utilizar nuevas especias, eso le permite entonces llegar al profesional en este campo de la cocina a vivir lo que está realizando. Entonces, el vivir con pasión ese tipo de actividad es la parte de la vocación, justamente. Pero la vocación no solamente viene a ser el gusto. Solo a mí me encanta cocinar, me gusta. A mí me gusta criar patos, pero no porque te gusta criar patos, pues quiera seguir pues, medicina veterinaria. Pues no. Entonces la vocación no solamente es el gusto, sino que además reúne otras condiciones, como por ejemplo las capacidades, habilidades o destrezas. Y eso es lo que vemos también en este caso, ¿no? Cuando identificamos una vocación, nos enfocamos hacia poder llegar a descubrir nuestros intereses, nuestros talentos, nuestros valores y también nuestras características de personalidad. Esto que vamos a ver a continuación es lo que calza de manera muy significativa cuando se hace una orientación vocacional. Al hacer una orientación vocacional, uno evalúa el talento, la habilidad o las habilidades que tiene la persona, intereses personales, intereses profesionales, rasgos de personalidad, claro, ¿no? Valores. Entonces cuando esto va calzando con un perfil, se le llama perfil profesiográfico, entonces es la predisposición que tiene la persona para poder seguir tal o cual carrera. Entonces cuando vimos en el caso de medicina humana, tiene entonces el perfil profesional de medicina, debe de tener ciertos talentos, ciertas capacidades o aptitudes, sí, ciertos intereses en particular, ajá. Rasgo de personalidad, por supuesto, y desarrollar ciertos valores. Eso es vocación para la medicina. Ya, entonces, el paquete completo es a lo que se le llama vocación. La vocación, por lo tanto, no solamente es que me gusta, es que tengo interés, pues, tengo mucha curiosidad. Ya, eso no es solamente la vocación.
La vocación, entonces, es todo un paquete completo, en las cuales vamos a ver cada una de estas. Pasamos primero por los intereses. Cuando nos referimos acerca de los intereses, cuando hablamos acerca de los intereses son preferencias o gustos por determinados tipos de actividad. Hay gente que tiene un gran interés por los deportes, el gusto por la música, por la lectura, por socializar, por ayudar a las personas. Pero cuando nosotros llegamos a elegir una carrera, se debe de diferenciar las actividades que nos gustan como hobbies de aquellas que pueden constituirse más bien en una profesión. Ahí viene la diferencia. Entonces, si llegamos a realizar una actividad como por ejemplo, nos gusta tocar la guitarra, sí, pero no es que te dediques a ser músico, no es que compongas y desees vivir de eso, no. Ah, entonces ese es un hobby, entonces. Ah, efectivamente, ese es un hobby. Pero cuando nosotros elegimos una carrera, debemos de orientar nuestro interés hacia aquello con lo cual, sumado a la visión, nos interese desarrollar, pero que a futuro también lo disfrutemos. Ah, entonces ya es a largo plazo. Efectivamente, a eso se refiere. Cuando salimos del colegio, les comentaba esto la semana pasada, muchos chicos tienen un gran interés, supongamos, sobre todo varones, a ser futbolistas. Y hay chicos que dicen, no, ah, yo quiero ser como Messi, no, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. Yo creo que a los 20 años ya estaré viajando, ya estaré, no sé si ir al Barcelona o al Real Madrid. La verdad es que hasta ahorita no sé, es un dilema que tengo, no sé a dónde me voy a ir a jugar. No sé cuál elegir. O sea, al final es el muchacho ya se siente que está afuera, ¿no? Claro, pero solamente es un gusto, sí, pero no solamente de gustarnos, es la vocación. Está bien que nos guste jugar pelota, pero tenemos que reunir más condiciones, como por ejemplo habilidades o talentos. Claro, puede ser que sea un muchacho que le gusta jugar pelota y dice, yo sí, soy bueno jugando pelota, pero al final solamente le gana a los niños de 7 años de su cuadra cuando él tiene 14. Entonces, pues de tal manera que no está en un contexto competitivo, entonces está en en otra situación, ¿no? Claro. Ah, entonces, intereses tienen que ver con gustos y preferencias, pero que estén enfocados hacia algo realista. Y también vemos la parte de los talentos, claro, que corresponde a un conjunto de habilidades y competencias que posee un individuo para, como por ejemplo, persuadir, saber persuadir, liderar, investigar, llegar a comunicar, crear, ajá, elaborar algo nuevo y original, ya eso viene a ser un talento, claro, ¿no? En este caso, si nos referimos en base a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Eh, como una persona entonces que quiere elegir la carrera de medicina humana. Interés, tiene un gran interés por llegar a conocer acerca, interés por ayudar a otras personas, por ejemplo, ¿no? En cuestión de salud. Talentos. Tiene capacidad para poder llegar a comprender los textos de medicina, capacidad argumentativa, solución de problemas. Esa es una capacidad que tiene, soluciona problemas de manera inmediata. Ah, entonces tiene un gran talento, ¿no? Tiene capacidades, claro que sí. Sobre alguien que va a medicina, ¿no? Pues tiene que aprender a resolver problemas o tiene que resolver problemas de manera inmediata, bajo presión. Claro, tomar decisiones y desenvolverse bajo presión. Eso viene a ser la parte de los talentos. Ah, entonces eso va formando en nuestra característica de evocación. Valores, ¿qué es lo que consideramos valioso? Los valores se identifican con la pregunta, ¿para qué se escoge una carrera profesional? ¿Para ayudar a la gente, para ganar dinero, para tener buenas experiencias, para perfeccionarme, para crear nuevos productos, para tener más poder? ¿Para qué lo hacemos? A eso se refiere, ¿no? Ah, entonces está orientado, por lo tanto, hacia lo que nos mueve hacia una meta o fin determinado.
Se refiere entonces a lo que nos mueve hacia una meta o fin determinado. A eso se refiere. Entonces, por ello, hablar acerca de los valores corresponde entonces hacia algo altamente significativo, ¿no? Por supuesto. Buscan además identificar lo que una persona considera estimable o importante. Claro, las personas que van a medicina humana son aquellos que valoran todo lo que está vinculado a la salud. Sí, valor. Todos aquellos que van a derecho tienen un gran valor por aquello que está orientado hacia la justicia. Claro, ¿no? Entonces a eso se refiere. A eso se refiere, ¿no? Eh, una persona entonces que va a, al ámbito moral o valora también las condiciones ético-morales, van a también estarse vinculando a esto que estamos señalando. Entonces se vuelve un valor altamente significativo hacia un mejor desenvolvimiento, ¿no? Por parte del sujeto, ¿no? De eso se trata. Y por otro lado también tenemos acá característica de personalidad, vienen a ser rasgos más importantes de nuestra personalidad. Como por ejemplo, ¿qué es lo que nos define como somos? Somos extrovertidos, somos más introvertidos, teórico práctico, claro, ¿no? Somos de elaborar cosas nuevas, somos más prácticos, en verdad, construimos, elaboramos, claro, ¿no? Teórico práctico, innovador, ¿no? Rutinario. Me gusta desarrollar cosas nuevas, ¿no? Ahí está el innovador. Construyo, diseño, elaboro cosas nuevas, ¿no? Ya ese es el innovador, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tiendo a ser yo? Rasgo de personalidad. Eh, liderazgo, dependencia, ¿no? Eso vendría a llegar a ser. Y esto se vuelve entonces altamente también significativo porque viene a darse la concatenación de los cuatro. Los 4 puntos es lo que nos va a llevar. Tal vez ustedes hayan conocido a personas que tienen talento para los números, pero no significa que ellos quieran dedicarse a una carrera de números. Desde el colegio, tal vez incluso, algunos hayan conocido chicos que tienen un buen desempeño en los números y lo resuelven con mucha facilidad. Y cuando tú les preguntabas, oye, ¿cómo lo hiciste? Es fácil, es así, mira, y se hace de esta manera, porque entonces, qué bien, qué fácil te ha salido. Te he entendido mejor que al profe. Oye, pero ¿a qué carrera estás yendo? ¿Estás yendo a ingeniería seguramente? No. ¿A contabilidad? No, tampoco. Bueno, economía. No. Pero ¿y cómo es que si dominas números no te gusta? Entonces, no, no me agrada. Al contrario, estoy eligiendo una carrera que tenga que ver más con letras. ¿En serio? Sí. Oye, pero si tienes talento para los números, sí, pero no, no es lo mío. Entonces eso vendría a llegar a ser. Hay personas que tienen gran talento, capacidad para los números, pero no tienen intereses vinculados a los números. Claro. Eso también se puede llegar a presentar, claro que sí. Entonces eso ocurre, ¿no? Las personas entonces que llegan a reconocer que tienen talento para esto, para aquello, para lo otro. eh, las personas que tienen talento, entonces va a llegar a ir calzando con otras cosas, como por ejemplo también los intereses. Claro, ¿no? Como por ejemplo también la parte de lo que vienen a ser los intereses y las preferencias. Ujú. Claro, de esa manera, ¿no? Un paquete completo, por ejemplo, alguien que señala, yo tengo bastante interés por conocer acerca de los tratados. Tengo un gran interés por conocer acerca de las leyes, cómo es que se rigen. Talento, sí, tengo capacidad para las letras, para analizar, para inferir, para argumentar. Muy bien. Valores se desenvuelve sobre todo el hecho de poder ayudar a la gente más necesitada, haciendo o impartiendo justicia. Personalidad, esta es una persona bastante extrovertida, muy sociable, innovadora, ajá, muy comprometida, rasgo de personalidad. Juntamos todos estos elementos y se forma la vocación para hacer, para seguir derecho. La vocación como para poder seguir derecho, supongamos.
Entonces esta persona ha reunido los 4 componentes. Eso se llama vocación. A eso nos referimos entonces con la vocación. Yo quiero seguir ingenierías, sí, porque mi primo es ingeniero y a sus 24 años ya tiene su departamento ya. Está por comprarse su carro del año. Ajá. Oye, pero has de saber que tu primo también estuvo estudiando, se amanecía en ocasiones, estudiaba y trabajaba a la vez. No, no, yo quisiera algo rápido nomás. Claro. ¿5 años que no se puede estudiar en 4? La persona tiene intereses, pero sus intereses son más de tipo tal vez económico. Claro, valora más la parte remunerativa, pero no atiende el esfuerzo que se necesita para poder lograr eso. Entonces, en cuestión de talentos, habilidades o capacidades a nivel matemático, a nivel abstracto, están más bien disminuidas. Su interés no calza con sus talentos. Entonces, en una vocación, la idea está en que calcen las 4. En una vocación, lo que se busca es que puedan alcanzar, estar o mantenerse estable más bien los 4, tanto los intereses como los talentos, los valores y los rasgos de personalidad, pero por supuesto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se debe de llegar a tomar en cuenta, ¿no? Al momento de llegar a desenvolverse, obviamente, pues el sujeto, el individuo, ¿no? Eso viene a ser la parte de los intereses y los talentos, ¿ya? Muy, entonces, un elemento muy importante sobre todo ello, ¿no? Una vez que ya llegamos a explorar esto, nos encontramos con la profesión, la información, perdón, profesiográfica. La información profesiográfica hace referencia más bien a las características de la carrera que nosotros elegimos para poder dilucidar más cosas. Una vez definida la vocación, el segundo paso es buscar información sobre las carreras profesionales que más compatibilizan con dicha vocación. Claro, ¿no? Como por ejemplo en este caso. Yo ya me di cuenta que mi vocación más bien está enfocado hacia el servicio, hacia los demás, al servicio a los demás. O sea, tengo un gran aspecto social. Yo valoro mucho la condición social en mí, que es el ayudar a la gente. Pero ¿en qué las podría ayudar dentro de la ciencia de la salud? Porque es lo que me interesa a mí, ciencia de la salud. ¿Y de qué manera podría ayudar a las personas? Entonces para eso habrá que revisar las carreras que hay dentro del contexto de salud. Entre ellas hay que revisar también el plan curricular, el perfil profesional y la demanda laboral. Entonces, el plan curricular corresponde a la currícula o los cursos que van a llegar a desarrollarse en la universidad. Los cursos básicos, permanentes y de especialidad. Esto, por ejemplo, calza bastante como cuando ustedes han ingresado tal vez a la página web de San Marcos. Hay una breve reseña de la carrera profesional. Cuánto tiempo dura, qué requisitos se necesitan, pero sobre todo, pues, el perfil del egresado. La persona que termina en la carrera de medicina, veterinaria, odontología, ¿qué se espera que llegue a desarrollar? Ya es el plan curricular. Ajá. ¿Cuáles son las carreras, cuáles son los cursos, perdón, que ha llevado esta persona? Es el plan curricular. Y el perfil viene a ser sus características psicológicas. Referente ahora hacia las aptitudes, las competencias y las condiciones personales que se requiere para el éxito de una determinada carrera profesional. Claro, ¿no? De eso se trata. De eso se trata, ¿no? El perfil profesional. Y por otro lado, también nos referimos acerca de la llamada demanda laboral. Y es que en la demanda laboral hablamos acerca de investigar la demanda de la carrera elegida, sus niveles remunerativos, es decir, cuánto se gana, y los tipos de organismos que más requieren de dichos servicios profesionales. Esa es la demanda laboral. Esa es la demanda laboral. Entonces, en este caso, al momento en el cual yo voy a encontrarme demanda laboral, estudiando esto, lo otro, tal carrera, ¿a qué me podría dedicar llegando a ser, no sé, supongamos, en derecho?
En derecho puedes especializarte en derecho penal, en derecho civil, haciendo esto, aquello, lo otro. Trabajarías en el poder judicial, podías trabajar en un ministerio, también haciendo esto, aquello, lo otro. Entonces, en qué te desenvolverías laboralmente y cuánto es que llega a ascender el costo, digamos, o por la actividad que desempeñas a nivel profesional? ¿Cuánto se gana? Entonces, esa es la demanda laboral también. Entonces, de tal manera que el estudiante llega a tener conocimiento acerca de qué estudios involucran tal o cual carrera y cuál es el perfil profesional. ¿Qué característica debe de tener ahora pues ese egresado para un mejor desempeño dentro de la actividad que realice? Claro, ¿no? Ese sería el perfil profesional. Y lo otro sería la llamada demanda laboral. Claro. Y lo otro va a llegar a ser pues la demanda laboral. Ajá. Entonces, de esa manera viene a ser un elemento interesante también, ¿ah? La demanda laboral, ¿no? Claro, porque hace que la persona también se desenvuelva de una mejor manera. Esa es la demanda laboral, ¿ya? Y muy bien. Entonces los tres se unifican y forman parte entonces de la selección, de la elección que realiza la persona, el estudiante, efectivamente. Muchas veces el estudiante no logra conocer más allá de las 3 o 4 carreras que he escuchado más cuando estaba en el colegio. Por eso también lo que se solicita es que muchos estudiantes, sobre todo cuando van saliendo del colegio, vayan a las ferias vocacionales, en donde pueden llegar a conocer un poco más acerca de las carreras a partir de los profesionales que los están desarrollando. San Marcos, por ejemplo, también se caracteriza porque llega a realizar ferias vocacionales, ¿no? Bueno, claro que ahora en este tiempo, por producto de lo de la pandemia, es que ha disminuido eso, ¿no? No ha habido una mayor disposición pero sí se llegó a convertir en su momento un elemento válido, favorable, porque eso ayudaba a que los estudiantes puedan elegir también una carrera que pueda ir con sus propias necesidades, características y todo ello, ¿no? Sí, hacia eso se orienta entonces, ¿no? Cuando hablamos acerca de la demanda laboral, perfil profesional y el plan curricular, ¿ya? Entonces, esto justamente es una información, una pieza muy valiosa, ¿no? Para poder desenvolverse. Y otro detalle interesante a todo esto que estamos viendo es el uso del tiempo, según Sean Covey. Sean Covey considera que en nuestro medio occidentalizado, en nuestro medio occidental eh, encontramos más situaciones en las cuales los estudiantes tienden a procrastinar más. Al parecer tiene que ver más con un aspecto cultural. Los occidentales tienden entonces a buscar satisfacer sus necesidades de manera cada vez más rápida y señala de que eso depende mucho de la manera como administramos nuestro tiempo. Sean Covey es un personaje que muy interesante, sobre todo porque llegó a plantear en su libro Los 7 hábitos de los adolescentes altamente eficaces. También lo lleva al contexto de, también lo lleva al contexto cibernético, o sea, al contexto actual, ¿no? Es decir, donde la tecnología también juega un rol muy importante. Sean Covey cree que en nuestro medio occidental y contemporáneo, sobre todo, el uso de redes sociales, el uso de el Internet, muy lejos de poder llegar a generar el beneficio adecuado, el mal uso de ellos son los que hacen que se formen malos hábitos y por lo tanto menos predisposición a organizarse adecuadamente. Entonces, eso ocurre. Por ejemplo, ¿no? Si lo vemos de una manera mucho más inmediata, ante la necesidad de buscar resultados rápidos, los adolescentes pueden buscar resúmenes, cosas que antes no había. Busca audiolibros, cosas que antes no había. Entonces, incluso va a haber momentos en los cuales entonces el estudiante ni siquiera va a tener que tener que leerlos, que leer los libros, subrayarlos, no, ya no.
Basta con que ahora, pues ahora se lo lean. Entonces, ahí está eso, ¿no? El mal uso de estos recursos, dice Sean Covey, porque a las finales se puede utilizar, un audiolibro puede funcionar como cuando uno está de viaje. Claro. ¿Por qué? Porque pues el movimiento del auto, etcétera, pues el tener que leerlo pues así suele ser más fatigante. Pero bajo ciertas condiciones los audiolibros pueden ser favorables, pueden ayudar, no significa que esté mal, sino que el mal uso de ello es lo que se vuelve desfavorable. El mal uso, eso es lo que está diciendo Chancove. Entonces, la organización del tiempo es un elemento muy importante porque si nosotros no organizamos dentro de nuestro plan de vida lo que deberíamos de hacer en tal o cual momento para poder lograr metas u objetivos a largo plazo, entonces finalmente termina mermando, obviamente, el esfuerzo del individuo. La ejecución del proyecto de vida implica un uso adecuado del tiempo y para ello es importante organizar y administrar todas nuestras actividades. Y cuando hablamos de actividades, para Sean Covey, no se trata solamente de las actividades académicas. Algo que debemos de programar y organizar vienen a ser también nuestras actividades de esparcimiento. Claro, ¿no? De tal manera que podamos alcanzar nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo, distribuyendo adecuadamente nuestras actividades académicas, nuestras actividades personales, familiares, de recreación, como le decía hace un momento, de recreación, ya que es necesario tener que llegar a eh, como él lo mencionaba metafóricamente, ¿no? Afilar el hacha o afilar la sierra, que eso viene a ser, eso proviene de un aforismo oriental, ¿no? Es una metáfora en donde un leñador junto con otro al momento de trabajar desde la mañana derribando árboles. Mientras uno seguía esforzándose, el otro lo vio sentado afilando su hacha. Y el primero le pregunta, ¿y por qué estás ahí sin hacer nada? El segundo le responde, no hacer nada y afilar mi hacha son dos cosas muy distintas. Esta persona, entonces, el primero, mientras más se esforzaba en talar y más árboles, se esforzaba, pero ya no lograba el cometido. ¿Y eso era por qué? Porque la persona había desgastado tanto su hacha que ya no llegaba a hacer los cortes de antes. Y en este caso, el leñador comenzaba a cansarse más y no lograba el objetivo. Mientras más se esforzaba, menos lograba el objetivo además. Entonces, esta persona, el segundo leñador, lo que hizo más bien fue luego de un tiempo levantarse y seguir con su faena. Este sí logró el objetivo de terminar de talar los árboles, porque llegó en su momento a afilar su hacha. Entonces, la metáfora de esto es que no es que uno alcance el objetivo porque más esfuerzo haga, sino uno alcance el objetivo porque sabe en qué llegar a presentar el esfuerzo, porque sabe qué estrategias tendrá que utilizar para lograr el objetivo, porque sabe hacia qué punto tendrá que orientar para poder desarrollar tal o cual actividad. Entonces, es ahí donde se da. No es quien mayor se esfuerza la persona, mientras más esfuerzo tenga de algo, más lo va a lograr, no, sino es saber esforzarse, es el buen encaminamiento de la energía. Claro, ¿no? Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Y parte de eso, ¿con qué tiene que ver? Con el descanso, la parte de la recreación, por eso mismo decía Sean Covey, ¿no? Llevando también un registro diario de las mismas como un sistema de control, ¿no? Por eso lo consideraba él. Sean Covey, autor del libro, de la obra Los 7 hábitos de los adolescentes altamente eficaces, identificó 4 tipos de organización del tiempo, basándonos en los conceptos de lo importante y lo que viene a ser urgente. Lo importante se entiende como aquellas actividades que van a ser relevantes, que pueden ir primero o deben ir primero, sí, pero también puede llegar a ser postergable, dependiendo de las circunstancias. Pues contribuyen al logro de la misión, ¿no? Y de las metas, claro, ¿no? O sea, favorecen de manera muy significativa a lo que queremos alcanzar. Pero hay que saber diferenciar lo importante de lo urgente. Lo urgente es aquello que necesitamos ahorita.
son actividades apremiantes, aquellas que no pueden superar o esperar y que exigen una atención inmediata. Esa es la parte de lo urgente. Entonces, para poder manejar estas características, estas condiciones, va a ser sumamente importante que el individuo se vaya adaptando de manera progresiva. ¿Y qué tiempos son los que encuentra Sean Covey? Los adolescentes van a llegar a presentar en la administración del tiempo, en su estudio, señala Covey, según la condición de lo urgente o algo que no sea tan urgente y de lo importante con algo no importante, finalmente descubre los siguientes cuadrantes. El moroso. El moroso es aquella persona que considera que algo es importante, pero llega a presentarse la condición urgente. Ese es el moroso. El moroso considera que algo es importante, pero se apresura tanto a hacerlo a último momento que al final se termina volviendo algo urgente. Ese es el moroso. Por lo tanto, el moroso se caracteriza por la procrastinación. Claro. Tiende a realizar los asuntos importantes a último momento. Tiende por ello entonces a procrastinar. Ajá. Puede llegar a atender a algunas otras cosas que son importantes, claro, pero deja aquello que es más relevante para el final y al final se vuelve algo urgente. Aquí se requiere entonces de sentirse presionado muchas veces para actuar, sí, como cuando ya se viene la fecha de entrega, como cuando ya se viene la fecha del examen de admisión, y hay personas que más se angustian ahora cuando llega la fecha del examen. Todavía falta tiempo para el examen, así que estudiaré en la víspera, ¿no? Sobre todo cuando uno está en el colegio, sobre todo cuando uno está en la escuela, es donde tienden a procrastinar o dejar para el final aquello que llega a ser importante. Finalmente, el moroso porque se caracteriza. Resultados, cansancio, desánimo y estrés. Y más aún por ello, el distrés, un estrés negativo, lo cual hace entonces que la persona tienda a disminuir, ¿no? Su productividad. Eso es justamente lo que estaría pasando aquí. Importante entonces, urgente, ¿no? Ese es el moroso. Eso va a caracterizar entonces al moroso. Muy bien. Por otro lado, también tenemos al sumiso. El sumiso es aquel que puede, más bien ahora, no ser algo importante para él, pero sí es importante para los demás. Claro, y en el caso de igual llegar a operar hasta el final, urgente, ¿no? Se lo hace también para cumplir. Su tiempo está lleno de actividades que son importantes para los demás, pero no para él, pero no para él. Tiende a ocupar su tiempo en función a las circunstancias, como por ejemplo, se aferra más hacia ciertas interrupciones, llamadas imprevistas, prefiere atender la llamada del amigo o de la amiga antes de poder terminar o continuar con lo que estaba llevando a cabo. Presiones externas, claro, ¿no? Antes de estudiar, debo de acudir a la invitación de mi amigo, dice. Ese es el sumiso, fácilmente influenciable. Como resultado, hay un enfoque a corto plazo, objetivos y planes truncados. Al final, entonces, no logra tampoco su cometido, no logra llegar a adaptarse favorablemente o adecuadamente. No. Eso es lo que va a pasar cuando hablamos acerca del no importante y urgente. No importante y urgente. Entonces, ese es el sumiso, ¿no? Aquel que entonces apenas escucha su WhatsApp o, perdón, su celular que suena, entonces rápidamente ve, ¿no? Va por buscar satisfacer la curiosidad, va a enfocarse hacia ella, a ver quién me llamó, quién me escribió, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos al flojo. En el caso del flojo, le agradan las actividades de descanso y de recreación, pero en exceso. En exceso. Enfocado también en actividades placenteras que no aportan nada ni a él ni a los demás. El flojo es aquel que considera que algo ni es importante ni tampoco es urgente, por eso está en este cuadrante. Nunca tengo cosas urgentes ni importantes que hacer. Me gusta dormir hasta tarde. Esta persona pues busca siempre la parte placentera. Busca siempre la parte placentera.
Resultado, perder oportunidades, tendencia también a la irresponsabilidad. Hay una fuerte tendencia también hacia la irresponsabilidad. Pero el más adecuado de todos, la organización del tiempo, corresponde a lo que Jean Covey le llama el eficaz. El eficaz es aquel que considera que algo es importante, pero no es urgente. Y por eso se le llama importante, no urgente. Por eso se le llama de esa manera importante, no urgente. Y el importante no urgente nos referimos al eficaz. El eficaz planifica más bien, jerarquiza y realiza también sus actividades con antelación, con anticipación. Se programa u organiza, se programa también, por cierto, y se organiza. Como por ejemplo, me estoy preparando desde la semana pasada para el examen, ¿no? Claro. Se refiere en este caso, por ejemplo, de estar en el colegio y tener una práctica, de estar en el colegio y tener una práctica calificada, por ejemplo, ¿no? Uno se puede preparar entonces faltando una semana antes, ¿no? Claro, ¿no? En ese caso sí. Para el examen de admisión, no, pues obviamente ¿no? Uno tiene que haberse preparado mucho más tiempo atrás. Pero esto viene a ser parte entonces de las expresiones dadas por Sean Covey. Entonces, el mal uso del tiempo y la tendencia a procrastinar y no hacer nada para poder mejorar esa condición es lo que nos predispone entonces a poder llegar a presentar un comportamiento de esta manera, claro, de carácter también pues disfuncional, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante, entonces, por ello, tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ese es el detalle. Ese es el detalle. Entonces, cuando hablamos acerca de la organización del tiempo, hay un valor muy significativo entonces en todo ello. Claro, ¿no? ¿Cómo es que nosotros manejamos y establecemos sobre todo también esa parte del control? Eh, la programación del tiempo, cuando nosotros llegamos a programar nuestras actividades diarias para poder lograr nuestra meta, que es ingresar a la universidad, entonces lo que buscamos es ser eficaces. Claro, la programación de actividades no está mal. Lo importante es saber distribuir nuestro tiempo. La misma cantidad de horas todos los tenemos, solo que hay que saber distribuir naturalmente el tiempo y de manera significativa. A eso es a lo que se va a referir también Sean Covey, separando, diferenciando lo importante de lo necesario también, ¿no? Cuando ustedes se preparan, se van a dar cuenta de que al momento de ver un prospecto y ver el temario, todo es importante, sí, pero hay que saber diferenciar entre lo importante de lo que no es tan importante. Claro, ¿no? O al menos de lo que no es necesario. Sor, si yo hablo acerca de base biológica de la conducta, que es parte de lo que comentábamos, por ejemplo, supongamos en un tema, en psicología, profesor, base biológica sí es bastante recurrente en pregunta de examen de admisión. Sí, ha venido el año pasado y en marzo de este año también ha venido, bases biológicas. Pero entre aprenderme pues los más de 45 neurotransmisores y sus funciones que hay y los lóbulos cerebrales y sus funciones, ¿no sería entonces lóbulos cerebrales y sus funciones lo más asequible? Claro que sí. Sobre todo, es importante también conocer de neurotransmisores porque me permite comprender la psiquis humana, claro que sí, pero para este contexto no es tan necesario. Es importante, pero no es tan necesario. Entonces, pero más bien el aprender lóbulos cerebrales, sus funciones, la corteza prefrontal, eso sí es importante y además sí se vuelve necesario. Entonces de esta manera es donde nosotros discriminamos acerca de lo que es importante, de lo menos importante o incluso de lo necesario. Y es que no es la cantidad de lo que conocemos, lo que ya sabemos nosotros, obviamente, ¿no? No es la cantidad de lo que ustedes aprenden, sino el uso de lo que nosotros hemos aprendido en un contexto de solución de problemas, de adaptabilidad, y ese es el detalle. Eso es lo que importa, ¿ya? Entonces de eso se trata. La organización del tiempo, entonces, implica múltiples actividades que nosotros podemos llevar a cabo con la finalidad de poder valorarlo. Pero, aunado a eso, hay más elementos. Yo quisiera tener o mantener mi nivel de concentración, de atención al momento de estudiar. Genial. No solamente va a ser porque tú te programes a nivel académico. No, para poder lograr también la parte del control emocional, la parte de una organización del tiempo, se requiere de llevar una vida
saludable. Y esto implicará realizar múltiples actividades, desde llevar una comida saludable hasta hacer ejercicio, actividad física y relacionarnos de manera amical o interactuar a nivel social, en pocas palabras. Eso participa para el control emocional de las personas. La sola existencia de un proyecto de vida mejora la probabilidad de desarrollo de hábitos saludables y reduce el riesgo de efectos adversos provenientes de los distintos factores de riesgo existentes para con la salud integral del adolescente. Entonces, al momento en el cual nosotros llegamos a programar nuestras actividades, no solamente buscamos programarlas bajo una cuestión académica solamente, sino que también parte de eso es llegar a regular nuestra conducta alimenticia, nuestro momento de placer y de gusto para nosotros, que puede coincidir. Realizar algún tipo de actividad física. Recordemos que eso también nos ayuda a que cuando se libera GABA, ácido butírico aminogama, nos permite también tener un control más adecuado de nuestros estados emocionales. Existe evidencia suficiente que permite afirmar que adecuados estilos de vida promueven notablemente la salud, incrementan también la longevidad y la calidad de vida, y reduce el peligro de asumir conductas de riesgo que atenten contra el desarrollo del organismo. Entonces, eso es justamente lo que vemos acá. Claro, ¿no? Ese es el estilo de vida saludable. Es importante por ello el estilo de vida saludable, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos sobre todo nosotros? Bueno, tener claro los conceptos de salud, calidad de vida y estilo de vida saludable. Claro, ¿no? En general, no solamente por su condición de estudiantes, sino más adelante también incluso como profesionales, para cuando ustedes vayan a seguir ciencia de la salud, sobre todo, va dirigido hacia esto. ¿Qué van a buscar? El estado de completo bienestar. Y el bienestar, la salud no solamente es no tener enfermedad, sino es el estado de bienestar psicológico, físico y social. No solamente es ausencia de enfermedad. La buena salud se refiere a estar bien con nosotros mismos a nivel físico y también a nivel social. ¿Bien? Realizar el poder satisfacer nuestras necesidades, la manera como lo hacemos, es la calidad de vida, concepto que designa hacia las condiciones en que vive una persona y que hace posible el bienestar de su existencia. ¿Cómo es que satisface la comida? ¿Cómo satisface el techo? ¿Cómo satisface la vestimenta? La calidad de vida es cómo, en qué condiciones vive la persona y cómo satisface sus necesidades. Esa es la calidad de vida. Que es lo que nosotros buscamos, obviamente, también, ¿no? Mejorar nuestra calidad de vida, claro. Y que para ello también necesitamos llevar una rutina de actividades, estilo de vida saludable. Son los hábitos cotidianos que favorecen la salud integral, generando bienestar, así como crecimiento personal y social en el individuo. Entonces, son las actividades que hacemos cotidianamente y que formaría parte de nuestra programación. Me levanto de temprano, realizo mis estudios, por la tarde repaso, como saludable, duermo, hago ejercicios dejando un día o cada 3 días o cada 2 días. eh, Me encuentro con familiares, amigos, ocasionalmente, etcétera. La forma como equilibramos estos puntos es lo que se vuelve altamente significativo para llevar un estilo de vida saludable también con todo ello. Entre otros detalles y otros expertos consideran que la infancia, desde la infancia y la adolescencia, son los momentos claves para la adquisición y la consolidación de un estilo de vida saludable. Claro. Entre algunos factores que se sugieren es llevar una vida basada en una alimentación sana, practicar ejercicio, descansar como parte de lo que hemos mencionado, red de soporte emocional, se refiere a los amigos, se refiere a la familia, y el manejo de las propias emociones. Cuando aprendemos todo esto, cuando hay un equilibrio entre todos estos elementos, es lo que precisamente va a hacer que el individuo pueda llegar a presentar un mayor flujo de actividades y de energía. Así es como se canaliza, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso vendría a llegar a presentar, ¿no? Correcto. Muy bien, de esa manera, ¿no? La calidad de vida eh, con el estilo de vida saludable, ¿dónde está la diferencia? Claro, pues en el caso del estilo de vida, como ya dijimos, son las conductas cotidianas. En la calidad de vida, uno no tiene conductas cotidianas. Es cómo se vive. Como por ejemplo, profesor, yo vivo en un cuarto hacinado donde hay
10 personas y estamos en un cuartito o en un espacio muy reducido. Ya, ahí lo que no está favoreciendo es la calidad de vida. Claro, pero sí me alimento bien, solo que no estoy llevando no puedo satisfacer adecuadamente mi condición, mi ambiente. La calidad de vida no está siendo favorable, pero el estilo de vida es tu alimentación, el dormir, etcétera. Eso es lo que tú haces cotidianamente. La calidad de vida es la condición en la que se vive o en la condición en la cual se satisfacen las necesidades. A eso se refiere. Esa es la diferencia, ¿correcto? Pero el estilo de vida es lo que uno hace, lo que uno ejecuta, lo que uno realiza todos los días. Ese es el estilo de vida, ¿ya? Y la calidad de vida, podríamos señalarlo, entonces son con condiciones ambientales, es el medio, el entorno donde uno se desenvuelve. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, o cómo satisfacemos nuestras necesidades. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber estado con ustedes como siempre y ya nos estamos viendo para la próxima semana ya con más novedades. ¿Ya? Listo, cuídense mucho, chicos, y sigan teniendo un muy buen fin de semana. Saludos para todos. Gracias, gracias a todos. Nos vemos, chicos. Chau, chau.